¿Y cómo le hemos titulado este día? El diseño inteligente. ¿Qué es el diseño inteligente? Bueno, queremos decir que si hay algo que está, un sistema armado, ¿verdad? Un ajuste fino, pues debe haber alguien que está detrás de ello. Hay inteligencia. Podemos nosotros esperar que complejo, ¿verdad? En la complejidad que vemos, que pueda ser obra de la casualidad, como algunos pueden pensar. Entonces, le hemos puesto así el diseño inteligente, pero vamos a ver no solo eso, vamos a ver más acerca de nuestro gran Dios. Génesis 1 del 3 al 13. Y allí en este pasaje, nosotros ya la semana pasada, el pastor Mario nos comentaba acerca de los primeros 2 versículos, pero esos son dos pequeños versículos, pero son muy, muy relevantes, porque algunos los interpretan de una o de otra manera. Algunos suponen que pudo haber habido ahí en eso lapsos de tiempo ahí, grandes, que en lugar de ser días eran eras. Y entonces, bueno, si la Biblia la interpretamos de ahí, de esa manera, pues tendremos problemas para lo demás que después se nos revela. Y por ejemplo, cuando el Señor dice que Él hizo la tierra en 6 días, y toda la creación en 6 días, y el séptimo reposó. Y así le mandó a su pueblo que reposara el séptimo día como Él lo había hecho. Entonces, bueno, ninguno de los israelitas tenía duda de que se refería a un día, ¿verdad? A un día de 24 horas. Entonces, tampoco podemos pensar diferente en el libro de Génesis. Génesis 3 del 3 al 13. Ahora, antes quisiera hacer esta advertencia, lo decía al principio, pero también ahorita lo puedo comentar. Algunos cristianos se acercan al texto del Génesis como si tuviera la ciencia moderna incrustada en él o dictara cómo debería ser la ciencia moderna. Este enfoque del texto de Génesis 1 se llama concordismo, o sea, hacerlo concordar. La ciencia va por su camino, ¿verdad? Y sus suposiciones, muchas de ellas, ¿verdad? Hipótesis, teorías, pero la Biblia va de este lado. Entonces, tratar de hacerlo concordar ha sido un error. No siempre va a concordar. Pienso yo que los descubrimientos que vemos de la ciencia son, tal vez para nosotros los creyentes, solamente para que admiremos lo complejo, lo maravilloso, lo grande, lo poderoso que es nuestro Dios. Cuando nos enteramos, ellos, bueno, dan datos que pueden decir la Biblia, pero nosotros podemos maravillarnos de todo lo que es nuestro gran Dios. Bueno, ¿cuál es la perspectiva de Dios? Fíjense, ¿qué es lo que cómo Dios ve las cosas a la hora de revelarnos a nosotros? Y cómo nosotros deberíamos tener esa perspectiva. Sin embargo, el hombre tiene otra perspectiva. Dice Job 38, es cuando Dios está hablando, ¿verdad? Con Job. Después de que Job se cansa de hablar, dice Dios, a ver, ahora cíñete tus lomos, ¿verdad? Y ahora tú me vas a escuchar. A ver, ahora yo voy a preguntar. Y esa pregunta tal vez podría ser hasta para nosotros. ¿Dónde estabas tú? Y esa es la pregunta al hombre. Se la hizo a Job, pero es una pregunta al hombre. A ver, tú, Juan, Pedro, tu nombre. A ver, ¿dónde estabas tú? Contesta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y yo mismo me pregunté, ¿dónde estaba yo? Pues ni sé. Pues entonces, diría alguien, ¿verdad? Entonces, si no sabes, mejor cállate y escucha. Tal vez esa sería nuestra lógica, ¿verdad? Bueno, no sé. Pues entonces, si no sabes, guarda silencio y escucha lo que se te va a decir, porque Él sí sabe. Y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Nosotros, inteligentes, Dios dice, házmelo saber. A ver, dime, eres inteligente, ¿no? Te las das de muy inteligente. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Es decir, ¿quién le puso allí hasta dónde llegaría, verdad? ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿Sobre qué se sostiene? ¿Cuáles son esas leyes? Ahora nosotros sabemos que son las leyes, ¿verdad? Que Dios puso, que Dios ordenó. Su piedra angular. Cuando ellas del alba se regocijaban todos los hijos de Dios. Vamos a pensar que tal vez estaban los ángeles, ¿verdad? Alababan. Es decir, bueno, podríamos, esto es tal vez una suposición, que había música mientras Dios estaba creando. El acto maravilloso de Dios. Y bueno, no está tan loco, digámoslo así, porque también la Biblia nos habla cuando la creación de Satanás, ¿verdad? De este ángel, bueno, dice que sus flautas y sus tamboriles estuvieron preparados para ese día de su creación. Entonces, podría ser que el día de la creación hubo esa alabanza, ese canto, mientras Dios iba todo ordenando y mientras iban viendo, ellos cantando y viendo cómo todo iba produciéndose. Y Dios solamente con su palabra se iba creando todo, se iba ordenando todo. Todo iba tomando forma. Bueno, esa es la perspectiva de Dios. Ahora, ¿cuál es la perspectiva del hombre? Dice el hombre en 2 Pedro, y esto no es tan nuevo, ya Pedro ahí lo pone allí, y creo que sigue siendo una perspectiva del hombre y también del científico incluso. Dice 2 Pedro 3:4, dice que estos hombres vendrían hombres burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Es decir, la gente piensa que así como él ha vivido todos estos años, así ha sido siempre. Que no ha habido nada que haya irrumpido o interrumpido. No haya habido cataclismos, por ejemplo, ¿verdad? No ha habido nada que haya alterado el curso de los años que ellos han vivido. Y a lo mejor lo podemos ver en algo tan simple, ¿verdad? La pandemia de COVID, ¿quién se la imaginaba? Aquí hay personas que mi papá tiene 70 años, un poco más, y pues no, nadie se la imaginó. Y a lo mejor pensaba, como he vivido 70 años y no ha pasado, pues nunca va a pasar. Esto es algo que las personas o los científicos específicamente le llaman uniformitarismo, que todo es uniforme. Entonces, desde ese punto de vista, ellos dicen, el hoy, lo que estamos viendo hoy, el presente, explica el pasado y explica lo que va a pasar. Se limitan a eso. Y entonces nos damos cuenta que el científico tiene esa limitación. Nos damos cuenta que ellos no pueden ver más allá. Y Pedro dice, bueno, ellos ignoran voluntariamente que en la antigüedad hubo un diluvio, que el mundo pereció por agua. Es decir, ignoran un cataclismo. Ese cataclismo del diluvio lo ignoran. Y entonces van a la geología y ven y dicen, no, aquí tuvo que haber habido muchos años para que pasara eso. Pero ignoran los sucesos, lo que pasó, y que en un solo momento pudo haber habido cambios que a ellos con su pensamiento uniforme dirían, pues esto tuvo que haber habido en muchos miles de años. No se dan cuenta de los eventos que hubo, dice Pedro. Pero otro más, dice Pedro allí, la creación que Dios creó. El acto de Dios al crear fue un cataclismo. Fue algo que ahorita vamos a ir viendo un poco a poco, pero fue algo sorprendente. Fue algo extraordinario, fuera del ordinario. Si alguien pensara que las cosas siempre han sido como son, pues no podría llegar nunca a un conocimiento de ello. Nunca. Bueno, y así es que empezamos al texto. Vamos al texto. Y dice así, en el versículo 3. ¿Se acuerdan de qué venimos, verdad? ¿Cómo dice los primeros versículos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Ahora, estaba como desordenada y vacía. Esa es una palabra, fíjense que se dice tohu va bohu, así con H, tohu va bohu. ¿Qué significa? Es una palabra famosa porque ha sido motivo también en algún sentido de controversia, y distintas
traducciones hablan que se refiere a desorden, a vacía, pero cuando uno ve también otros contextos posteriores en la Biblia, tiene que ver con soledad, tiene que ver con desolación, con vaciedad también, y también con desorden, pero también con algo más, improductivo. También puede verse como improductivo. Es decir, que estaba ya toda la materia, ¿verdad? Estaba la tierra, pero no podía ser productiva. Estaba desolada. Por eso nos dice que las tinieblas estaban allí bien, cubrían, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía. Entonces también podemos ver ahí no solamente la materia, por así decirlo, sino también vemos que Dios lo que va a crear también son la funcionalidad. Es decir, imagínense que tenemos, no sé, la existencia de una empresa. A veces limitamos la existencia a los objetos materiales, eso es algo que a veces hacemos. Y decimos, pues lo que Dios creó fueron cosas materiales. Pero no solo eso, sino ordenó, dio leyes, funciones. Y eso también tiene que ver con existencia. Y me parece, bueno, por lo que pude leer también, este pasaje no solo va a ir inclinado a irnos narrando los materiales que Dios fue formando, sino las funciones, la funcionalidad de todo. ¿A qué voy? Por ejemplo, un montón de tabiques hacen una casa. No, ¿verdad? Tabiques con cemento, con varilla, es más, todo así revuelto. Pues no, eso no es lo que hace una casa, sino lo ordenado y lo funcional, lo productivo, ¿verdad? A veces decimos, es que esto no está funcional, ¿verdad? Y parte de lo que hace alguien es crear eso. ¿Sí se dan cuenta? La parte creativa de Dios, no solamente de los materiales, sino de las funciones. También tenemos que ver eso. No solamente esperar que Dios, por ejemplo, decimos, aquí hay una congregación de creyentes, ¿verdad? Una congregación. ¿Y en qué momento es una congregación? ¿Cuando hay sillas? No. ¿Cuando hay personas reuniéndose aquí? Sí, es una congregación. Entonces, pero esa congregación no solamente necesita sillas, no solamente necesita esto, ¿verdad? Necesita funciones. ¿Se dan cuenta? Y Dios, de alguna manera, a todos los creyentes les ha dado dones. Entonces, eso es parte creativa de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Es la parte creativa. Es inmaterial. No es material, pero es parte de lo que Dios ha creado. Entonces, vean, todo este material sin esa parte creativa de Dios, pues es inútil e improductiva y se ve desordenada y vacía. Y así es nuestra vida. Y así es nuestra vida sin que Dios nos dé las funciones a cada uno. Sin que Dios nos dirija, nos delimite, ponga la oscuridad, por así decirlo, de cada uno. Al mar, a las nubes, al cielo, a la tierra, a las plantas, a cada uno dándole su lugar, su tiempo, su ámbito, ¿verdad? Lo que podía hacer, lo que no podía hacer. Y esa es parte de lo que Dios creó en ello. Y cuando una persona, por ejemplo, no conoce a Dios, podemos ver lo desordenado, vacío e improductivo. ¿Se da cuenta? Ese es el antecedente de este pasaje. Cuando Dios entra en esa escena, ¿verdad? Que nos narra aquí el versículo 3, dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, podemos pensar en la parte material de la luz y podemos decir, ya sé, Dios creó la luz. Entonces, sabemos que la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo, que su velocidad es invariable, ¿verdad? Eso sabemos también de la luz. Eso es lo que se ha estudiado. La luz su velocidad es invariable, no es relativa a nada. ¿Verdad de ello? Si lo han visto, por ejemplo, si van dos aviones a 1,000 kilómetros por hora, por decir, y la velocidad a la que van es relativa en algún sentido porque
si uno va a 1000 y otro le acelera y va a 1100, ¿a cuánta velocidad se va a ver que va? A 100, porque el otro va a 1000, relativa, ¿sí? Pero la luz no respeta eso. La luz invariablemente, aunque tú en el avión pongas un láser, va igual, a la misma velocidad. No va a variar. No va a sumarse o restarse a la velocidad que lleva un vehículo, por así decirlo, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, pero esa es la parte material de la luz. Pero la luz, no solamente podemos pensar que es eso, y sobre todo, la Biblia nos dice también acerca de la luz. Y vean, dice Juan 1:3, ustedes lo saben, ustedes lo han leído. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1 nos habla también, en algún sentido paralelo, por así decirlo, acerca de lo que vemos en Génesis 1. Y en Génesis 1, en Juan 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida, ¿puedo usarlo mejor? Ok, lo uso entonces. Bueno. Ok, entonces, Juan 1:3 nos dice acerca de la luz y nos da una pista también de qué puede. Y cuando habla de la luz, habla del Señor Jesús. Habla de Él, que es luz. Dice, y aquella luz verdadera, dice en el 9, que alumbra a todo hombre, no que alumbraría, ¿verdad? Sino la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y el Señor mismo dice, yo he venido para que tengan vida, pero que tengan vida en abundancia. Entonces podríamos relacionarlo fácilmente la luz también con vida. Sea la luz. Y bueno, también vemos que, por ejemplo, el sol y la luna no es creado hasta el día 4. Entonces, para este día no tenemos fuente de luz. Es Dios mismo. Y luego leemos en Apocalipsis, dice que no va, en el cielo, ¿verdad? En la ciudad celestial, ¿verdad? No va a haber necesidad ni de sol ni de luna, sino que Él mismo va a alumbrar, ¿verdad? No va a haber día y noche. Él, y dice que va a alumbrar, su gloria va a alumbrar. Entonces, podemos también pensar en la luz como la gloria de Dios en ese lugar. No solamente la parte material de la luz, ¿se dan cuenta? Sino la parte inmaterial, la parte invisible, la parte que nos habla acerca de nuestro Dios, su gloria, la vida. Es lo que va a empezar. Hasta ese momento no había vida, ¿verdad? Hasta ese momento todavía no. Entonces, vean cómo podemos ir un poquito más allá. Dice, y todo esto pasa simplemente, esto es algo maravilloso, ¿verdad? Por su palabra, que sea. Es decir, vean, quiero que vayamos viendo el despliegue de su poder, el despliegue de su gloria, el despliegue de su persona, de Él desplegando en todo su poder. Bueno, dice, sea la luz, y fue la luz. Y 2 Corintios 4:6 nos habla, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y aquí en Corintios Pablo nos hace una relación entre lo que es para nosotros al día de hoy. Dice, Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, ¿cómo estamos? En tinieblas. ¿Y qué no tenemos? Y no es que estemos en tinieblas, significa que pues, no tenemos foco en nuestra casa o no tenemos. No, se refiere a que no tenemos ¿qué? Vida. No tenemos vida, propósito, porque lo que Dios va a crear aquí es propósito, función, sentido, vida. Eso es lo que se refiere a vida. Algo no tiene vida cuando no sirve, no tiene ninguna función. Bueno, dice, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, para que se ilumine el conocimiento de la gloria de Dios
la faz o en el rostro, podríamos pensar, en la faz de Jesucristo. Para eso, para que lo podamos ver, tengamos vida y lo podemos ver, admirar, adorar. Podemos tener ese conocimiento. También luz nos habla de conocimiento. Bueno, ahora, el versículo 4 dice así: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y ustedes a ver qué piensan de que sea buena. A ver, tienen a Dios diciendo sea la luz, y luego dice Dios, y vio Dios que la luz es buena. ¿Qué significa? ¿Podría ser mala? ¿Qué significa? ¿Que sería la calidad de los materiales a lo que se refería? Es buena, es de buena calidad. Tal vez. O tal vez podría ser a lo malo, a la parte moral. ¿Es malo, es bueno? ¿Es pecaminoso o no? ¿A qué se referirá? Pero gracias a Dios que tenemos un versículo más que nos llama, más adelante, ahorita se los pongo. Aquí, en el 2:18. Dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces podemos deducir a qué se refiere cuando Dios dice, vio Dios que era buena. Porque cuando el hombre está solo, dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero no se refiere a la calidad de los materiales, ¿verdad? Aunque las mujeres dicen eso, ¿no? No es cierto. Bueno, podría alguien decir eso, pero no es así. Dios no se refería a que no es bueno que el hombre esté solo, a la calidad del hombre, ¿verdad? No se refiere tampoco a que fuera pecaminoso. No, se refiere a la función. ¿Se dan cuenta? Se refiere, funciona muy bien, es productiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan de dónde venimos? De desolado, improductivo, vacío, desordenado. Y luego dice, es bueno. A eso se refiere. Al sentido que le dan el 2:18 después cuando habla del hombre. Entonces podemos ver, y dice también, y pongan atención en los verbos también. Separó Dios la luz de las tinieblas. Esto es algo que también hace el Señor. Si lo relacionamos con nuestra vida, cuando nosotros ya somos una nueva criatura, el Señor, ¿qué hace? Nos separa, ¿verdad? Nos aparta, nos santifica, nos pone en un lugar especial, ¿verdad? Dice la Biblia, somos ahora nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos sus virtudes. Entonces, vemos allí también una aplicación. Y llamó Dios a la luz, fíjense cómo le llamó a la luz. Le puso nombre a esa luz. Le dijo, eres el día. Y a las tinieblas le llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y así es como deberemos ir interpretando. Un día, la tarde primero y luego la mañana. Y así acabó un día. Entonces veamos que Dios también iba nombrando, iba llamando. Algo que después fue delegado para que Adán pusiera nombre, ¿se acuerdan? Adán, Dios le dijo que a todos los animales ponles nombre. De eso hazte cargo tú, ¿verdad? Y ya Adán dice que les puso nombre a cada uno de los animales. Bueno, ahora, cuando pensamos en tinieblas, miren, las tinieblas, nosotros pensamos, pues no son nada, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de que las tinieblas tienen densidad, que se pueden incluso palpar. Miren, en Éxodo 10:21, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan de las plagas? Tantas tinieblas que cualquiera las palpe. Eso dice. Tan densas. Y bueno, también en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan cuando dice que los ángeles, ¿verdad? Los malos serán destinados a una densa oscuridad, densidad. Entonces vean lo increíble de esto, ¿verdad? Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Densidad de las tinieblas, que hasta las podían palpar. ¿Cómo es eso? No lo sé,
pero así dice la Biblia que es una densidad. Bueno, ya Dios, ¿qué formó? Bueno, la luz, ¿verdad? Permitió la luz. Ahora, en el 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, había aguas arriba y aguas abajo y todo estaba, digámoslo así, junto, como en una bóveda, ¿verdad? Entonces, Dios creó la expansión y a la expansión le va a llamar Dios cielos. Es decir, hizo un espacio, separó para que tuviéramos el espacio. Ahora, dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Entonces vamos a ver que Dios está creando los cielos. Pero ojo, todavía no hace el Señor las estrellas. Entonces solamente está creando el espacio, el lugar. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, yo pongo aquí una imagen, pero pues honestamente, ¿quién estuvo allí? ¿Quién vio cómo fue? Pero lo que sí podemos estar seguros es que fue un cataclismo. Se pueden imaginar el mundo entero o lo que había en ese momento de universo, ¿verdad? Que Dios estaba creando. Así, separando todo el agua. O sea, se pueden dar cuenta lo que significó para los que lo vieron. Para el Señor que estaba allí. Entonces nosotros no podemos tener acceso a eso. Nosotros podemos solamente pensar en lo que pudo haber pasado, en cómo era antes de que Dios lo hiciera. Y bueno, alguien ha pensado así. Dice, las aguas que estaban sobre la expansión probablemente constituyeron una gran cobertura de vapor de agua sobre la troposfera y posiblemente sobre la estratosfera también, en la región de alta temperatura conocida como la ionosfera y todas las que vimos en la secundaria, ¿no? En biología. Extendida profundamente en el espacio. Entonces, bueno, pues es una suposición, es una propuesta, ¿verdad? Tal vez algo así. Bueno, tiene alguna clase de sustento porque después vemos, antes del diluvio, que no llovía, que había nada más un vapor, ¿verdad? Que como que humedecía o regaba. Y esa es la forma como se producía la vegetación, pero no había lluvia tal cual la conocemos hasta el diluvio y obviamente después del diluvio. Entonces, dice, funcionaría como un invernadero mundial, manteniendo una temperatura casi uniforme en toda la Tierra. Bueno, sin grandes variaciones de temperatura no habría vientos grandes. Lo que hace que haya viento es los choques térmicos de los vientos. El ciclo del agua no podría formarse. No habría lluvia como la conocemos hoy día. Dice, habría una vegetación exuberante y tropical por todo el mundo, alimentada no por la lluvia, sino por un rico ciclo de evaporación y condensación que resultaría en un rocío espeso o neblina. La cobertura de vapor filtraría la radiación ultravioleta, serían los beneficios, los rayos cósmicos y otras energías destructivas que bombardean el planeta. Se sabe que estos son causa de mutaciones que disminuye la duración de la vida humana. La duración de la vida humana y animal sería aumentada grandemente. Y bueno, lo que vemos es que en ese entonces, pues sí, vivían muchos años. Una cobertura de vapor proveería el depósito necesario para una posible inundación mundial. Entonces también esto preparó, digamos, las condiciones para que hubiera un diluvio. Bueno, son algunas suposiciones, ¿verdad? Algunas consideraciones nada más. Pero seguimos en el relato bíblico de lo que va Dios creando y cómo hace que sea funcional. Bueno, lo que era muchas aguas, ahora hay espacio. Bueno, dice en el 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Entonces entendemos que estaban separadas, ¿verdad? Pero Dios las juntó en un lugar. Y descúbrase lo seco. Y al juntarlo, lo seco fue descubierto, es decir, las partes altas. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco, le llamó la tierra. Y a la reunión de las aguas llamó ¿qué? Mares. Así es como se pueden dar cuenta cómo pudo haber sido eso.
Si uno va como decía el hermano Silverio, ¿verdad? Va uno al mar, ¿verdad? Y uno, pues ve las olas y se sorprende a uno y se maravilla. Bueno, pues y es solamente ver un pedacito de mar, ¿verdad? Imagínense los grandes océanos, todo eso de una forma única, ¿verdad? De una forma milagrosa, digamos, intempestivamente, se forma todo eso. Debió haber sido algo que obviamente produjo en la tierra alguna clase de desgastes, alguna clase de rompimientos, etcétera. Ok, a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno, pero ahora ya sabemos que era bueno. ¿Qué significa que era bueno? Que era funcional, ¿verdad? Que funcionaba bien. Es como la sección amarilla antes, ¿no? Que decían que sí funciona y funciona muy bien. Bueno, Dios estaba valorando la función de lo que iba haciendo y dice, esto es bueno. Es bueno que haya mares y que estén separados de las aguas de la tierra. Y dense cuenta que si pensamos en un Dios inteligente, vamos viendo cómo Dios va preparando todo para cómo tiene Él sus propósitos, ¿verdad? Cómo Él va armando todo. Y miren, cuando vamos recorriendo esto, yo quiero que ustedes también piensen en su propia vida. Porque confiar en un Dios que es nuestro creador es saber, es creer que cada cosa que tú has vivido, ¿verdad? Cada pasaje, cada lugar, cada persona, todo el recorrido de tu vida, y a lo mejor son 15 años algunos muchachos, 20 años a lo menos, otros 40, otros 70, pero todo es parte de cómo Dios va armando algo, cómo Dios va formando, cómo Dios va permitiendo que nosotros tengamos pues contactos, situaciones, vivencias, de tal manera que va uno, si uno va buscando la voluntad del Señor, uno se va a dar cuenta hacia dónde el Señor te va dirigiendo, que Él conduce. Entonces, cuando uno ve aquí lo que va Dios haciendo, uno dice, ya entendí, ¿no? Bueno, lo entendemos desde este punto donde vemos ya todas las cosas creadas, pero si no las viéramos todavía, nos diríamos, ¿a dónde va? Y así nos pasa a veces en nuestra vida. Pensamos, pero todo esto que me está pasando, ¿a dónde va? ¿A dónde se dirige? Y es confiar en lo poderoso que es Dios, en el poder de Dios. Es lo que les decía del uniformitarismo, ¿no? Los científicos creyendo que todo es igual, pero nosotros creyendo en el poder de Dios. Yo me acuerdo de una frase que el Señor Jesús dijo una vez, ustedes erráis, les dice, ¿verdad? Me parece que a los fariseos les dice, erráis ignorando las Escrituras, por un lado, ignoras lo que dice la Escritura y también ignoras el poder de Dios. Las Escrituras y el poder de Dios. Y estas personas, los científicos, ignoran el poder de Dios. Porque cuando uno va viendo, miren, Dios creó los mares y bueno, eran jóvenes y todo era joven, ¿verdad? Todos tenía un día de recién hecho, pero yo creo que parecía de edad. Bueno, no podemos pensar que Eva fue una bebé o Adán. Nunca fueron bebés, pero no parecían bebés. Todo fue creado con edad. Entonces, las personas que no conocen la Escritura, ignoran la Escritura o ignoran el poder de Dios, no pueden entenderlo. Que Dios es poderoso para crear algo con edad, que pareciera como que eran adultos, y así con todo lo que va Dios creando. Y entonces, el hombre piensa, no, pues me encontré esto y bueno, pues si se desgasta 1 centímetro por año, pues debe tener miles de años porque entonces, o millones de años porque entonces ya se desgastó tanto. Entonces, es una forma de verlo. Pero ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y este es el principio de que nos equivoquemos. Bueno,
Entonces juntó las aguas y hubo mar, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Dios va preparando todo para lo que viene. Los mares, bueno, tal como los conocemos, la tierra, ¿verdad? Aunque después vendría un cataclismo mundial, que sería el diluvio, y que tal vez cambió muchas cosas también. Entonces, bueno, el poder creador de Dios. Dice el Salmo 33:6, fíjense, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es para admirar que todo lo iba creando a través de su palabra. Él le decía a las, es como, yo lo creo así, ¿no? Le hablaba con las cosas, con los átomos, con las moléculas, con las células, y todos en conjunto armonizaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Se ponían donde Él les decía, aquí vas, todo con sus palabras. Y bueno, lo vemos en el Señor Jesús cuando le dice a la tormenta, ¿verdad? Calla. Y todos los elementos, el viento, el agua, todo lo que estaba ahí agitado, ¿verdad? Se calma. Todo obedece a su palabra. Todo obedece a su voz. Me pregunto si nosotros obedecemos a la voz de Dios o resistimos la voz de Dios. Le resistimos a su voz. Bueno, entonces vemos que fueron hechos por su palabra. Él junta como montón las aguas del mar. Él las junta como montón. Lo que acabamos de ver ahorita, como un montón, como si fuera juntar, ¿verdad? En la mano aquí un poco de agua. Para Él eso es, para su gran poder. Él la junta las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Y fíjense lo que dice aquí el salmista. ¿A dónde nos quiere dirigir? Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Todos. ¿Usted es habitante del mundo? ¿No? ¿O en qué mundo vive? No. Bueno, si usted es habitante del mundo, Dios le dice, teme. Mira lo poderoso que es Dios. Mira el gran poder de Dios. Maravíllate, pero también teme a Dios. ¿Sabes lo poderoso que es Dios? Él puede crear y puede destruir también. Puede quitar. Bueno, seguimos y dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Muy bien. Después dijo Dios, ahora va preparando ahora para lo que viene el Señor. Y dice, ya hay cielo, ya hay tierra, ¿verdad? Ya hay mares. Bueno, pero está todo seco. La parte de tierra pues, está seca. Y dice, después dijo Dios, produzca la tierra, que produzca. ¿Se da cuenta? Allí, ¿qué está Dios creando material? ¿Qué materia está creando Dios? Solamente le está diciendo a la tierra que produzca, ¿verdad? De ahí mismo le está diciendo que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Y fíjense cómo le da su lugar, su función, su funcionamiento a la hierba. Y le dice que va a dar semilla, y la hierba da semilla. Árbol de fruto que dé fruto según su género. Es decir, el de plátano es plátano, ¿verdad? El de aguacate es aguacate, el de guayaba es guayaba, el de manzana es manzana, y cada uno según su género, cada uno su propia información genética de ese árbol. Lo que los evolucionistas creen es que se pasó de uno a otro y es algo que Dios no ordenó, así lo ordenó. Y no pueden brincar, uno no puede sembrar un árbol de una cosa y cosechar algo diferente. Eso que se siembra, eso es lo que cosecha. Y bueno, a veces nos sorprendemos, ¿verdad? A lo mejor a alguien le ha pasado en su jardín, de repente nace algo y dice, yo no lo sembré. Bueno, pero no sabes, vino un pajarito, ¿verdad? La comida que luego se queda por ahí, vino a comer y por ahí trajo una semillita, la dejó y bueno, pues ahí la tierra produjo eso. Bueno, pero es porque hay una semilla. Ahora, pensemos, ¿cómo podría haberse producido esto si no hubiera, por ejemplo,
luz. ¿Puede ser posible? Sin fotosíntesis no es posible, ¿verdad? Tenía que haber luz para que hubiera vida. ¿Se dan cuenta? Entonces vean cómo Dios va haciendo el orden, el diseño de Dios, de manera inteligente cada cosa, poniéndola en su lugar. Y bueno, tal vez podríamos pensar en una imagen ya así. Los mares o las aguas, ¿verdad? Los ríos y las partes ya verdes floreciendo. Y bueno, pues vino esto, ¿verdad? Produjo pues, la respuesta de la tierra es que lo hizo. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, de acuerdo a su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Y ya sabemos que es bueno, ¿verdad? Que funciona correctamente, que produce, que es productivo, que es algo vivo, ¿verdad? Y bueno, podemos maravillarnos con esto, ¿verdad? Estas imágenes que nos hablan, tal vez cuando comemos una fruta, por ejemplo, no nos maravillamos de que cada fruta tenga hasta su cáscara, ¿verdad? Preparada. ¿Qué pasaría si un plátano no tuviera cáscara? Pues imagínate cómo se ponen los plátanos, ¿verdad? Con un ratito. O el aguacate, ¿cómo se pone? Bueno, casi todas, ¿verdad? Bueno, Dios hizo que todas estas plantas produjeran fruto y preparado con un propósito. Y es para que nosotros podamos comernos un plátano. Todo lo que Dios hizo, para que tú puedas simplemente abrir una fruta y comerla y disfrutarla. ¿Se dan cuenta? O una planta. Todo lo que Dios armó y preparó para que hubiera fruto, para que fuera productivo, para que nos deleitáramos en eso y para que a través de eso pues lo reconociéramos. Y no como dice Romanos que no le quisieron dar gloria a Dios. Aún viendo toda la creación, ellos no quisieron dar gloria a Dios. Lo ignoraron, lo hicieron a un lado. Y por eso, bueno, Romanos dice, Dios los entregó, los dejó, ¿verdad? Pero bueno, nosotros espero que todos nos podamos deleitar en la creación de Dios, en lo que Dios hizo en estos días. Y podemos aún disfrutarlo hasta el día de hoy. Y fue la tarde y la mañana que el día tercero. Ahora, ¿qué podemos? Algunas de las conclusiones. En el primer día, ¿qué hizo? Ok, la base para el tiempo, ¿sí? Separó la luz de las tinieblas. A la luz llamó días, a las tinieblas noche. También podemos pensar en eso. En el segundo día, la base para el clima. En el tercer día, la base para el alimento, lo que nos alimentaría. Todas ellas necesarias. Estas tres grandes funcionan, tiempo, clima y alimento, y son la base para la vida. Ahora, si deseamos ver la obra más grande del Creador, no se encuentra tanto en los materiales que Él reunió, sino que los reunió de tal forma que funcionan teniendo un propósito. Teniendo un propósito. Ahora, ¿qué llamado? Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles a través de las cosas creadas, a través de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquellos que se apartan, aquellos que no creen. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Y no podemos verlo, por ejemplo, en la expansión de los cielos, en lo vasto que es, en lo grande que es. Y algunos se maravillan y algunos dicen, es que es tan grande el universo, que yo no creo que nosotros seamos los únicos. Y menos que Dios nos considere a nosotros como algo especial. Bueno, pues dice aquí, ¿para qué lo hizo Dios? Dice, para mostrarnos su poder, su eterno poder, su deidad. Ahora, no quiero que solamente vea su poder, sino su persona, su carácter. Lo podemos ver, su deidad, su divinidad, a través de las cosas hechas, a través de lo que Dios ha hecho. Podemos ver, wow, es un Dios grandísimo, el Altísimo.
es maravilloso, es poderoso, es todopoderoso. Podemos poner a Dios en un lugar muy, muy aparte de todo. Ahora, en el contexto en el que Génesis fue entregado a los israelitas, las naciones a su alrededor, fíjense, las naciones a su alrededor creían en que todos los cielos, las estrellas, el sol, etcétera, eran dioses para ellos. Pero ellos tenían la verdad aquí. No, no son dioses, es Dios. Es un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Y es una frase que encontramos mucho también en el Antiguo Testamento. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Es lo que tú y yo tenemos que hacer al ver a un Dios creador. Darle gracias. Ahora, ¿lo reconoces? ¿Lo glorificas? ¿Le das gracias? Porque ese es el propósito. En Isaías encontramos que dice que para gloria mía los he creado. Para eso los formé y los hice. Entonces, vemos que es para gloria de Él, para que le agradezcamos, para que lo adoremos, para que le sirvamos. Pero ellos dicen, no le quisieron glorificar a Dios, ni le dieron gracias, sino ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, en tinieblas, ¿se dan cuenta? Su corazón está en tinieblas, entenebrecido. Ahora, la pregunta es, ¿tú le glorificas? ¿Tú le agradeces? Fíjense, aceptar a Dios como creador tiene que ver con que nos aceptemos. A veces los chicos, bueno, todos fuimos aquí, a lo mejor los que somos adultos, pues todos fuimos jovencitos, y a lo mejor batallaste con aceptar cómo eras, cómo fuiste creado. A lo mejor alguien dice, ay, ¿para qué me hizo Dios tan chaparrito? Ay, ¿para qué me hizo Dios tan flaquito? Y otro tan gordito. Y otro tan, no tengo mucho cabello. Y otro dice, no, las piernas las tengo bien flacas. Y otro dice, no, los brazos, gordos. Y los pies chuecos. ¿Y se da cuenta? Y podemos ver y decir, y no dar gracias, ni mucho menos glorificar a Dios por lo que Dios hizo, por cómo te hizo. Porque así te hizo Dios. Aceptar a Dios como creador. Así comienza, ¿no? Lo aceptamos como creador, así me hizo Dios, tiene un propósito, es por algo que me hizo así y le voy a dar gracias. Tal vez todavía no conozco los propósitos de Dios, por qué me hizo así, pero en el futuro estoy seguro que Dios me va a enseñar por qué es que soy así. Él tiene un plan. Dios no iba haciendo algo y después se le iba ocurriendo a ver para qué servía. Dios tenía un plan, Dios tenía un plan. Dice, ahora, cuán innumerables, dice el salmista, ¿no? Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Cuando analizamos toda la creación, vemos el detalle fino de Dios. Dice que la tierra está inclinada a 23.5 grados, ¿verdad? Exactamente afinado para las estaciones del año, ¿verdad? Para la duración del día y la noche. La distancia entre el sol y la tierra es exacta. Si tuviéramos 1 kilómetro más cerca, nos derretimos. 1 kilómetro más lejos, nos congelamos. ¿Se dan cuenta del detalle fino de Dios? Preparado todo. Todo preparado, todo prediseñado, todo preconfigurado. Bueno, cuando hace uno algo, a veces uno hace un trabajo, no sé, o algo en la casa y pues uno va abriendo y dice, ay, ahora hay que hacer esto. Oh, ya rompí aquí. Pues ahora hay que y va uno viendo pues en base a lo que uno se da idea, ¿verdad? Tratando de arreglar un problema. Pero Dios no. Dios todo iba de acuerdo a sus planes. El propósito, Cristo. Todo apunta a Cristo. Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. La hizo y la compuso. No la creó en vano, no la hizo en vano. Para que fuese habitada, la creó. ¿Se dan cuenta? Tiene un plan, un propósito. Yo soy Jehová y no hay otro. Y dice Hebreos 1:2, ¿y para quién es esto que hizo Dios? ¿De quién es? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué? Heredero de todo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Él es el dueño de todo.
y por quien asimismo, y Él es la razón por la que hizo el universo, por Cristo. ¿Se da cuenta? Todo preparado para que nosotros, y nosotros nos podemos sentir satisfechos, porque dentro de sus planes la salvación ha llegado. A ti, a mí, y espero que si hay alguien aquí que aún no ha recibido la salvación, lo pueda hacer. Pueda decidir creer en Cristo como su Salvador, como su Señor, como su Dios. Habiendo visto las cosas creadas por Dios, se rinda su vida a Cristo, el dueño de todo, el heredero. El plan perfecto de Dios en Cristo. 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra, ¿qué? Vana manera de vivir. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que tenemos cuando inició la creación, ¿se acuerdan? La tierra era desordenada, vacía, sin fruto, y otra también podría ser vana, sin fruto. Eso es vano, cuando es improductivo. Dice, la cual recibiste de sus padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin manchas y contaminación. Eso es lo que costó nuestra redención. Fuimos rescatados de esa vana. Nosotros de alguna manera podemos reflejarnos en esa condición antes de que Dios formara todas las cosas. Nuestra condición vana, sin fruto, desordenada, vacía. Muy bien, y aquí con esto termino, solamente para decirles que si hay alguien aquí que aún no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, como aquel que vino a este mundo, como aquel que, como leímos en Juan, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y a este mundo vino, a lo suyo vino, dice la Biblia, dice en Juan, y los suyos no lo recibieron. Pero en el 12 dice, más a todos los que le recibieron, a todos, no a uno, no a dos, no a unos cuantos, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, sus hijos. Eso es lo que tú tienes si tú le recibes a Cristo, a todos los que le recibieron. Muchos le rechazan, muchos le rechazaron cuando Él vino y hoy en día le siguen rechazando a algunos. Pero si tú le recibes, dice, Él te va a dar el poder o la potestad, el permiso de ser hecho un hijo de Dios, un hijo suyo. Bueno, con esto terminamos. Vamos a dar gracias a nuestro Dios.